nombre es William Veloz, tengo más de 10 años de experiencia en mercado de valores, fondos de inversión, e inversiones en general. Aquí me acompaña mi compañero, colega Alexis Porben. Sí, gracias William, mi nombre es Alexis Porben, yo trabajo en una firma de administración de activos que se especializa en invertir en el sector financiero y tecnología financiera, tanto en República Dominicana como en la región norte de Latinoamérica. Bueno, hoy estamos acá para hablarle un poco de lo que es el capital privado en América Latina. Vamos a entrar un poco en cuál ha sido esa evolución, hablaremos también de qué es el capital privado. Muchas personas han escuchado de esto, private equity o capital privado, y ese mundo de la parte privada. Usualmente escuchamos mucho del mercado de valores, de la oferta pública, de los bonos, acciones, pero hay inversiones alternativas que se pueden hacer en los mercados privados y de eso es que le vamos a hablar en el día de hoy. Para iniciar me gustaría comenzar contándole un poquito de qué es esto de capital privado y se puede dividir en dos grandes grupos. En la parte accionaria, que vamos a hablar de eso más en detalle en el día de hoy, pero también no podemos olvidar que hay una parte de deuda privada, que es un poco más especializada que la deuda tradicional y que se dirige a puntos específicos de necesidades específicas, dependiendo de la evolución, la etapa donde esté la empresa, su necesidad, si es deuda de rescate, si es deuda para crecimiento, deuda mezanini, dependiendo de el tipo de necesidad que tenga la empresa en su momento determinado. Pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en la parte accionaria. Cuando hablamos de private equity, capital privado, podemos dividirlo en tres grandes grupos. Lo que se conoce como venture capital o capital de riesgo, que en ese caso es más dirigido a empresas que están en una etapa temprana, donde quieren empezar a contratar un buen equipo, desarrollar, ya tienen un prototipo pero quieren explotar su producto y quieren expandirse a otros mercados, y eso también se hace en diferentes etapas que vamos a aterrizar todos esos conceptos más adelante de cómo se hace y cómo se está haciendo en Latinoamérica. Hay una segunda rama que es growth equity o capital de crecimiento, que ya son empresas que han pasado por esa primera etapa, tienen un histórico, ya tienen estado financiero de 2 o 3 años y buscan despegar todavía más, ir a mercados internacionales, y ahí también pueden aprovechar una segunda etapa de fondeo, por no decir ronda, porque pueden ser diferentes rondas, pero una segunda etapa de fondeo para ese crecimiento y despegar quizás a mercados internacionales, nuevos productos, ampliar el equipo y demás. Y está una tercera etapa que nos vamos a concentrar menos ahí, que ya es más robusta. Para empresas en etapa de mayor maduración. Exactamente, digamos. Mucho más madura, que es las compras específicas. Una empresa que ya tiene muchos años, que ha llegado a un nivel de crecimiento moderado, bajo, pero que ya es estable, que ya tiene un buen management. Eso se llama growth equity, que son ya etapas más, empresas que están en una etapa más madura, como mencionaba Alexis. Entonces, si nos concentramos en el principio, que hay en private equity, en la parte de venture capital y growth, hay muchas oportunidades a nivel mundial, pero también en América Latina, en República Dominicana. Esto ya hace unos 10, 20 años ha comenzado a despegar, y ahora también más que nunca. Para darle una idea, este mercado a nivel global es un mercado que en 2020, por ejemplo, hubo transacciones entre 500 y 600 billones de dólares a nivel global. Latinoamérica pudo ser capaz también de capturar un monto importante de esas transacciones que vamos a comentar más adelante. Y esto, más que todo, lo que queremos con esta conversación es comenzar a darle perspectiva también a esos emprendedores que andan buscando fondeo para expandir, para crecer, cómo hacer crecer ese negocio desde otro punto de vista. Quizá antes lo veíamos desde el punto de vista de la familia, amigos que fondeaban la empresa en un principio, pero después, si quiero pensar en grande, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi plan a 10, 20 años? Entonces, de eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Y después de ese preámbulo de lo que es, de cómo funciona todo esto, me gustaría que Alexis nos cuente un poco, que es una persona muy experimentada también en ese sentido, cómo ha ido evolucionando en América Latina,
¿Cómo se aterriza eso ya no a nivel mundial, no el número de 500 billones, sino aquí? ¿Qué está pasando en América Latina, en República Dominicana, que tú nos puedas contar? Sí, bueno, William, mira, para poner las cosas en contexto, como tú mencionas, en el año 2020, en Latinoamérica, inversionistas institucionales, y por esto me estoy refiriendo a fondos que invierten en estas estrategias que William menciona, invirtieron en Latinoamérica alrededor de 16 billones de dólares. ¿Okay? Eso es una cifra similar a la que se invirtió en 2019, pero no deja de ser sorprendente considerando que el año 2020 fue el año de la pandemia. Claro. Entonces muchos fondos estuvieron prácticamente cerrados, decidieron por cierto tiempo, unos meses o hasta todo el año, detener todas sus inversiones. Eso es un número que ha venido creciendo de manera, yo diría que moderada o creciendo de manera significativa, es mejor la palabra, en Latinoamérica. Eso te deja entender que los inversionistas cada vez están más interesados en la región. Es importante notar que de ese número que te estoy mencionando, de esos 16 billones que se invirtieron el año pasado, que es un dato que reporta la Asociación de Capital Privado de Latinoamérica, la AFCA, que es una asociación muy interesante y que recopila esta data, alrededor del 75%, y siempre ha sido así, son inversiones que se realizan en Brasil y México. ¿Okay? Eso es normal, son los mercados más grandes de la región, tanto a nivel de población como a nivel de su Producto Interno Bruto, por citarte dos métricas relevantes. Luego de ahí, si tú también incluyes Colombia, Perú y Chile, ya concentran el 95% de todas esas inversiones. ¿Qué te dice esto? Que 5% de esos 16 billones se distribuye entre todo el resto de países. Claro. Eso incluye todo Centroamérica, incluyendo países como Panamá, que tienen una actividad interesante de inversión, el Caribe y el resto de países de Sudamérica, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Entonces, te digo esto porque realmente todo este ambiente de inversión de capital privado en Latinoamérica todavía está en una etapa temprana en los países que no son Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y un poquito Argentina. Y de ese total, que también te dije el número, digamos que dentro de las estrategias que tú mencionabas, dependiendo de la etapa en la cual está la empresa, el año pasado se distribuyó del monto invertido como un 25% en cada estrategia. Un 25% se fue a Venture Capital o empresas de etapa temprana, un 25% se fue a crédito privado, que tú lo mencionaste y dijiste un término importante, que es deuda de rescate. Ese 25% que se colocó en deuda privada en Latinoamérica en el 2020 fue prácticamente todo deuda de rescate para aerolíneas latinoamericanas. Nosotros sabemos que en Estados Unidos muchas de las aerolíneas necesitaron deuda de rescate, lo mismo pasa en Latinoamérica. Luego hay un 25% que va a inversiones de infraestructura, que la podemos colocar dentro de esta categoría de private equity, pero suele separarse porque es un segmento importante de inversión en Latinoamérica, que si hay fondos que están invirtiendo en alianzas quizá público-privada para desarrollar ferrocarriles en Colombia o proyectos de energía. Y el 25% restante ya fue dentro de una estrategia de private equity tradicional, dentro de todos los otros segmentos que no son infraestructura. Cabe destacar que ese desglose que les hice es a nivel del monto invertido, pero por número de deals que se hicieron, el 75% fue Venture Capital. ¿Okay? Quiero mencionar eso de nuevo. Por número de deals, 75% fue Venture Capital, mientras que 25% del capital fue a esa estrategia. Eso quiere decir entonces que los deals de Venture Capital usualmente son más pequeños. Precisamente. ¿Y por qué se puede dar eso? ¿Son deals de qué? ¿De 100,000, entre 100,000, quizás 50,000 y máximo 700,000 dólares? Sí, bueno, ahí tenemos que entrar ya a otra discusión que también es muy interesante y es las distintas etapas por la cual pasa una empresa que levanta capital de un fondo de Venture Capital o capital de riesgo, para ponerlo en el término correcto en español. Y lo que ocurre aquí es que realmente, y lo que todos conocemos o nos imaginamos, vamos a decir que tú, William, fundas una empresa. Lo tradicional es que tú vayas y le pidas a tu familia que te ayude, o algún amigo, o algún tío, o incluso tú trabajaste por ciertos años, tuviste ahorros y decidiste comenzar tu empresa. Lo tradicional es que tú vayas haciendo crecer esa empresa acorde a lo que te permita las utilidades o los ingresos que vas recibiendo, o quizás que le pediste un poquito más de dinero a la familia y así la vas haciendo crecer. Evidentemente eso tiene sus limitaciones. ¿Y por qué digo limitaciones? Porque digamos que tú comenzaste una empresa, no sé, ponerlo más sencillo, de vender vehículos, lo que sea, y tú dices, bueno, pero yo pudiera
en 2 años hacer crecer esta empresa y que en vez de tener un solo concesionario o dealer, como le decimos aquí, tenga 20. Claro. El flujo que tú estás recibiendo de las operaciones naturales de tu empresa no te va a dar para tener necesariamente 20 concesionarios en 2 años y captar una participación de mercado importante. Y ese es el momento en que muchas veces tú dices, bueno, pero yo necesito capital de alguien más. No, y usualmente lo que en países como el de nosotros la gente hace, le toca la puerta a un banco, pero ahí tú tienes un apalancamiento donde tienes que pagar intereses de manera recurrente, quizá una cuota con capital, y eso puede estresar el mismo crecimiento y no permitírtelo. Entonces, por eso una de las alternativas, que es lo que estamos hablando el día de hoy, que la gente no necesariamente lo tiene usualmente en el radar, es esto de mercados privados. Es ir, y ¿con qué se come eso? Dígase, ¿qué es eso de mercado privado? ¿Dónde voy? ¿A quién le toco la puerta como emprendedor? ¿Dónde están los Alexis y los Williams? ¿Dónde uno va y se dirige? ¿A quién llamo? ¿No? Sí, eso es un punto interesante y quiero detenerme un poquito a hablar del tema banco, no solo por el hecho de que si tú vas al banco vas a estar teniendo que pagar intereses y por eso tienes un menor flujo de caja recibiéndolo en tu empresa, sino que también muchas veces el banco, como es un negocio tradicional y regulado incluso de financiamiento, no tiene la capacidad de estudiar tu empresa, o sea, tu empresa no tiene las características que el banco necesita para poder otorgarte el financiamiento. Entonces, por eso es cuando tú decides que necesitas levantar capital porque quieres crecer más rápido. Y ahí es donde tú pasas por esas distintas etapas que yo mencionaba y que quizás podemos profundizar un poquito más ahora. Tu primera etapa es lo que se llama en inglés Friends and Family, amigos y familia. Y ya luego tú pasas a una etapa que se llama capital semilla. Entonces, correcto, ¿dónde voy para buscar capital semilla? Ahí tú tienes opciones de dirigirte a red de inversionistas ángeles en los distintos países. Aquí hay una que se llama Enlaces, que yo sé que está muy activa y hace muchas cosas interesantes. O red de esas mismas en otros países. También te puede ir en otros países. Puedes fondearte con inversionistas de Panamá, que sean también de la red Ángeles, no necesariamente. O los de aquí, que también están conectados con ellos y te pueden abrir a otros mercados. Y otra opción muy interesante también, que quizás no se conoce mucho en el país, aunque sé que el conocimiento a nivel de los emprendedores ha ido evolucionando mucho en República Dominicana, es irte a una aceleradora. Está la famosa Y Combinator en Estados Unidos, que quizás es la aceleradora más famosa del mundo, por la cual han pasado empresas, muchos unicorns. Y hay aceleradoras dominicanas. Hay aceleradoras dominicanas también, y esas aceleradoras lo que básicamente es que te pasan por un programa de aceleración o entrenamiento a cambio de que ellos también coloquen capital semilla en tu empresa y se queden con una participación. Tú sabes, Alexis, que me gustaría aquí hacer un paréntesis para darle un poco de contexto a las personas que están viendo o escuchando esto. De qué tanto fondeo uno pudiera pedir para esta primera etapa semilla. O sea, usualmente la gente dice, bueno, yo tengo una idea de $1 millón, pero quizá todavía la idea no vale $1 millón, quizá hay que desarrollarla un poco más. Y cuando uno se dirige a un fondo o a inversionistas ángeles, en esa primera etapa, no necesariamente puede ir pidiendo sumas exorbitantes de dinero. Primero tiene que comenzar por partes, ¿no? Entonces, esa evolución, que creo que es lo que tú vienes mencionando, debe ir acorde también con la evolución del negocio, la evolución del fondeo con la evolución del negocio. Entonces, empieza pequeño y después tú comienzas quizá, no sé, una ronda de... Hay rondas muy pequeñas, inclusive de $50,000, $100,000, y después que tú has demostrado un poco, tú pasas a esa segunda etapa ya más acercándote a lo que sería el venture capital o el capital de riesgo, donde ya sí tú puedes quizás comenzar a pensar en una serie A un poquito más grande, quizás que llegue ahí sí al $1 millón, y después eso va a depender de cada negocio, cada caso es pero para dar un contexto quizás a quien sea emprendedor que esté escuchando o viendo esto, que pueda tener una idea de cómo es que van subiendo los escalones. Entonces ya llega una serie B, que quizás ahí el monto puede ser de 1 a 5, y ya una serie C, que se supone que ya estás, se supone que tienes una necesidad de capital importante, por eso estás levantando, para expandir o demás, quizás ahí la serie es un poco más significativa. Y si seguimos ese camino, podemos llegar muy lejos, tanto a después colocar growth equity en una serie D, por ejemplo, y después ir a mercados internacionales o en mercado dominicano también a través de los diferentes vehículos que hay ahora y que otros en los Business Talks han mencionado. Mercado de oferta pública, donde también se pueden captar fondos institucionales y ya llegar a una etapa mucho más madura de toda esta inversión. Entonces, es un poco lo que también queríamos conversar acá, de que el emprendedor no se centre, como tú decías, solamente en el Friends and Family y en ese batallar de crecer lento, sino que hay alternativas de fondeo para crecer un poco más rápido.
Sí, y yo le añadiría, o sea, para responder tu primera pregunta del tamaño, digamos, de ticket que estás buscando, evidentemente depende del tipo de empresa y de la necesidad de capital que requiera ese negocio por el giro de negocio que realiza, valga la redundancia. Pero, o sea, lo más común o que tú te esperarías es que en una ronda de capital semilla, tú quizás estés levantando, no sé, 100.000, 200.000 dólares y que entren inversionistas ángeles, que cada quien te ponga 25.000, 50.000, va a depender mucho. Ya luego tú pasas, como tú bien mencionabas, empiezan series por letras, serie A, serie B, serie C, serie D, y de ahí sigue hasta una posibilidad de, como tú mencionabas, eventualmente llegar a una oferta pública. Una serie A, es común que tú te encuentres con una empresa que puede estar levantando entre 1 millón y 3 millones, 5 millones de dólares, Sí. ¿okay? Y ya dependerá de cada fondo o del mandato de cada fondo cuánto máximo puede poner o cuánto mínimo. Y eso depende también de en qué etapa el fondo esté enfocado en invertir. No todos los fondos invierten en todas las etapas, eso es importante mencionarlo. Hay fondos que se especializan en capital semilla, hay fondos que se especializan en serie A, hay fondos que se especializan en serie B, porque tienen capacidades que los ayudan a ser mejores en cada etapa. O hay fondos que son súper grandes, los estadounidenses o algunos grandes ya latinoamericanos, que sí no les importa la etapa, que posiblemente comiencen en serie A y son esos fondos que una vez están dentro del capital de tu empresa, van colocando o haciendo lo que se dice en inglés follow-on, inversiones de seguimiento en las siguientes rondas. Y me gustaría también darle un ángulo distinto a esto, porque muchas veces uno lo ve desde el tema monetario o financiero, de bueno, este fondo me va a poner dinero y me va a permitir hacer que mi empresa crezca más rápido o expandir nuestros mercados. Pero hay un valor añadido en los fondos realmente. Muchos de estos fondos, no digo que todos, pero muchos de estos fondos están gestionados por empresas que tienen experiencia, por personas, perdón, que tienen experiencia previa en la industria o que fueron fundadores en algún momento y lograron vender su empresa. Entonces, más que el dinero, también te traen un valor añadido a nivel de conocimiento. Tienen conexiones, te abren puertas, te ayudan a expandirte a otros mercados. O sea, hay mucho valor añadido, más allá del financiero, de lo que te puede dar un fondo que invierte en tu empresa, más allá de lo que sea financiero. O sea, de verdad que yo sé que hay fondos muy buenos que te invierten y que te hacen crecer mucho más rápido, te dan mejores prácticas de gobierno corporativo, te dan mejores prácticas financieras, te dan mejores prácticas de mercadeo, te dan mejores prácticas de producto, conocen buenos profesionales que lo pueden integrar a tu empresa, forman parte de tu comité directivo, aportan ideas interesantes y se involucran bastante con tu empresa. O sea que hay un valor añadido más allá del financiero que te pueden otorgar los fondos de inversión. Definitivamente, y ahí me gustaría destacar primero ese mismo tema de, a medida que vamos viendo en mercados donde hay emprendedores más educados, que ya quizás emprendieron una primera vez, tuvieron éxito, salieron de ese negocio y están emprendiendo un segundo. Una característica muy especial y que casi todos esos emprendedores, vamos a decir, experimentados tienen, es que precisamente buscan fondos que le puedan agregar valor más que el dinero, que tengan esas conexiones. Si yo me quiero expandir a cierta región, quizá debería considerar un inversionista que tenga más conexiones en esa región. Quizá no me conviene tanto, si quiero expandirme en Latinoamérica, un fondo que venga de otro lado, de Asia, porque quizá la expertise no va a ser igual, quizás también en qué tipo de activos invierte ese fondo. Si es un fondo que invierte en activos financieros y quizás mi empresa es más de logística, quizás puede haber una sinergia, porque son bastante creativos, que pueda potencializar mi negocio. Lo que hay que tratar de, ¿puedo identificar esa sinergia desde ahora? ¿Me lo pueden añadir? Si no, quizás debería facilitar la entrada de un fondo que ya tenga experiencia en logística, que me ayude a potenciar. Y el segundo punto, hablando de fondos y de cómo esto se organiza, me gustaría que hablemos de dos cosas. La primera, eso que tú mencionabas, profundicemos un poco de qué es lo que es un fondo, quién gestiona eso. Hay una gestora de fondos, que es un grupo especializado que gestiona esos fondos, y usualmente los fondos son separados por canastas bien definidas, y quiero que tú nos comentes un poco de eso. Pero antes de eso quisiera mencionar esa evolución en América Latina. ¿Por qué no se ha dado tanto como en otros países? ¿Qué ha pasado? Ese 5% que tú mencionabas, que no es ni Brasil ni México, ¿por qué no ha tenido ese boom en América Latina? Y creo, y tú también quiero que compartas tu opinión,
me parece que es un tema de los mismos emprendedores, ese mindset, esa mentalidad que estamos tratando de cambiar con conversaciones como estas, de que tengamos emprendedores más educados, que sepan también lo que quieren, que sepan comunicarlo, el famoso elevator pitch, pero también en ese elevator pitch hay otras cosas que comunicar que son muy sutiles, como por ejemplo el tema de un fondo de private equity usualmente te invierte en tu empresa una minoría, no necesariamente está buscando tener la mayoría porque quiere que el emprendedor pues tenga bastante carne en el negocio y también se sienta mucho más doliente, no que sea minoría, ¿no? Entonces usualmente esos fondos entran con una minoría quizás de un 20, 30% dependiendo del caso y el control todavía lo tiene el emprendedor. Eso quiere decir que ese fondo está buscando un socio, una persona en quien confiarle su dinero, su estrategia, su desempeño. Entonces, en ese elevator pitch, en esas relaciones que uno pueda tocar, también hay que externar esa confianza que se le puede tener a ese emprendedor. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué equipo hay ahí? ¿Hay riesgo de una sola persona? Eso yo creo que es algo que no podemos dejar de mencionar. Pero te dejo abundar sobre lo otro que te preguntaba, ¿no? Sí, mira, para responder tu primera pregunta, buena pregunta de qué es un fondo. Yo creo que hay de todo, ¿okay? Y creo que el mensaje que quisiéramos transmitir aquí es qué es lo más común, porque te puedes encontrar con excepciones como en cualquier lado, ¿okay? Lo primero es que normalmente hay fondos el fondo que se dedica a capital de riesgo, que nuevamente son empresas en etapas relativamente tempranas, solo hace eso. Mientras que el fondo que se dedica a capital privado, private equity, que son ya empresas en etapas más maduras, solo hace eso. Te puedes topar con fondos que hacen las dos cosas, ¿ok? Pero lo común es que estén separados. Lo que sí es común entre ambos, ¿ok? Es que son fondos que lo administran profesionales. Esos fondos, lo que hay inversionistas que aportan capital a esos fondos. En Estados Unidos, por lo menos tiene que ser, y hablando de mercados ya más avanzados y regulados, tiene que ser un inversionista acreditado, o sea, alguien que tenga el suficiente conocimiento para saber cuáles son los riesgos de estos. Porque son inversiones de alto riesgo, los fondos. Son inversiones de alto riesgo, por eso se llama capital de riesgo. Hay una métrica importante, y esto en Estados Unidos nuevamente, que el 75% a los 5 años, o sea, el 75% de las empresas que se fundaron a los 5 años no existen. Mucha gente entiende que tú fundaste una empresa y que ya esa va a ser tu empresa. En Estados Unidos, que es un mercado mucho más desarrollado, con muchas más facilidades que los mercados emergentes como Latinoamérica o que República Dominicana, con más posibilidades de fondeo, con más institucionalidad, el 75% de las empresas no existen a los 5 años de ser fundadas. Entonces, evidentemente, los fondos de Venture Capital o de capital de riesgo tienen bastante riesgo y por eso es que esos fondos lo que hacen es que tratan de diversificar bastante la cantidad de inversiones que hacen, porque ellos saben que se invierten en 10 empresas, solamente por probabilidad, 7 tienen posibilidad de dejar de existir, en 2 te va a ir bien y en 1 te va a ir muy bien. Entonces, esas 3 te hacen una diferencia para que tu fondo sea exitoso, por ende, tú le devuelvas un retorno de capital acorde al riesgo al inversionista que puso dinero en ese fondo y tú como gestor de fondo lo que terminas es generando ingresos a través de una comisión de administración de los activos que tienes bajo administración, así como también te llevas un incentivo dependiendo del retorno que genere ese fondo. Correcto. Entonces, eso así muy general a nivel de fondos y cómo funcionan. No, y me gustaría también especificar que usualmente los fondos tienen una tesis de inversión bien definida que va acorde a eso que tú mencionas. En empresas que están en qué etapa es que yo invierto, pero también tienen definidos, por ejemplo, geografías. Usualmente los fondos también están enfocados en una geografía específica. Y empresas también que tienen ciertas características. Y para hablar de esas características me gustaría que profundicemos un poco sobre qué busca un fondo promedio, porque hay, como tú dices, muchos tipos de fondos, en una empresa para invertirle a una empresa de capital de riesgo. ¿Qué busca a grandes rasgos? Por ejemplo, pudiera mencionar el tema del fundador y del equipo, que tenga un equipo robusto, no necesariamente un equipo súper robusto, pero sí que tenga un equipo, que no sea un show de una sola persona, por ejemplo. También que tenga apetito de crecimiento. Hay muchos fondos, yo diría que desde mi perspectiva creo que más del 70% de los fondos ahora mismo
de Venture Capital están buscando algún tipo de componente tecnológico o que sea de cara al futuro. De pronto tú pones un dealer, como mencionábamos al principio, y si ese dealer no tiene un componente diferenciador tecnológico que pueda potencializar ese dealer, pues quizá un dealer tradicional, ¿por qué meterse en ese negocio? Como que no. Entonces, no sé, dame un poquito de tu perspectiva también, ¿qué tú crees? Bueno, sí, mira, como tú mencionabas, los fondos suelen especializarse por sector. Okay, hay fondos que, por ejemplo, te dicen yo solo invierto en sector financiero, salud y tecnología. Sí. Como también hay fondos que son agnósticos al sector y agnósticos a la etapa en la cual invierten, incluso agnósticos a la geografía en la que invierten. Okay. Por eso te decía en principio, hay de todo. Claro. A tu segunda pregunta de qué está buscando un fondo a la hora de invertir en un emprendedor, mira, muchas veces son variables, obviamente, tú quieres ver cierta robustez de cara al futuro en el negocio, reconociendo que son empresas en etapa temprana, ¿de acuerdo? Pero tú quieres tener por lo menos una perspectiva de hacia dónde puede llegar esto para tú determinar si es una oportunidad interesante o no. Y volviendo a una pregunta original que tú me hiciste, que quizás no respondí, yo creo que la razón principal por la cual el 75% del capital está yendo a Brasil y a México es porque simplemente son países grandísimos. México tiene 150 millones de habitantes. Lo que sea que tú hagas en México, por más pequeño que sea, es una oportunidad bastante grande. Claro. A diferencia, esto era un país como República Dominicana, con 10 millones de personas, bueno, tú tienes ciertos, digamos, límites en el crecimiento en el cual tú pudieras lograr. Claro. ¿Okay? Y claro, hay veces que tú dices, bueno, pero tú vienes a República Dominicana y luego te expandas a Centroamérica y te va a Guatemala y te va a Panamá y te va a Nicaragua y ahí tú juntas 70 millones de personas y es un mercado mucho más interesante. Sí, es cierto, pero la realidad es que no es tan fácil. Hay diferentes ambientes regulatorios, en las expansiones suele uno subestimar la dificultad de hacerla. Entonces creo, y mi hipótesis principal es que la razón por la cual en México y Brasil hay tanto interés es más que nada por tamaño de mercado. Claro. Entonces, otro punto importante, evidentemente, y como tú mencionabas en principio, es las cualidades del emprendedor, reconociendo que el 75% de las empresas, por esa métrica, fallan en 5 años. Tú quieres tener, más que la idea, lo importante en empresas de etapa temprana es el emprendedor. Porque si tú tienes un buen emprendedor, es alguien que rápidamente sabe lo que se llama, se dice pivot en inglés, pivotear la idea. Mira, me di cuenta que yo quería tener un concesionario de vehículos, que iba a vender carros, pero al año supe entender bien el mercado y darme cuenta que lo que tengo que vender es motores porque me va a ir mejor. Eléctrico. Entonces, tú quieres tener la calidad de un emprendedor que sepa reconocer eso, que tenga la suficiente certeza de moverse rápido, saber entender dónde está la tendencia del mercado, reconociendo que, bueno, que nadie puede predecir el futuro. Y para irme a un componente importante que tú mencionas de esto tecnológico, y quizás para ya puntualizar, y mencioné el caso del concesionario de vehículos, coincidencialmente, el año pasado, México tuvo su primer unicornio. Sorprendente. Un unicornio es una empresa que obtiene una valoración de más de $1 billón. ¿Tú sabes qué hace esa empresa? Se llama Kavak. Es un concesionario de vehículos. Kavak lo que hizo fue repensar cómo se vendían los vehículos usados en México. El emprendedor, que es venezolano, por cierto, llegó a México por trabajo después de graduarse de su escuela de negocio, ¿ok? Y cuando llegó a México, quería comprar un vehículo y se dio cuenta que era un dolor de cabeza comprar un vehículo usado. Y él dijo, ¿cómo yo puedo mejorar esto? Bueno, él le metió un componente tecnológico. Él se dio cuenta que él podía crear un mercado en el cual compraba un vehículo usado, tenía talleres propios, ¿ok? Él, dentro de esos talleres, se aseguraba de que mejorara el vehículo y que a ti como comprador te daba la confianza de que ya ese vehículo pasó por un taller que verificó que el vehículo está en buen estatus. Claro. Entonces él compra el vehículo, le añade componentes tecnológicos y luego logra venderlo. Y eso al final, en un mercado gigante como México, añadirle ciertos componentes tecnológicos que no voy a mencionar ahora por motivo de tiempo, le dio una valoración de $1 billón y se volvió unicornio. Claro. Yo creo que es muy importante destacar, ya para ir cerrando la conversación, el tema de que sean empresas que proyecten un gran crecimiento. Por eso mismo que tú mencionabas, si yo tengo 10 empresas en un portafolio de un fondo, yo espero que esas 3 o esa una que crezca más que todas las demás. Entonces creo que es importante también destacar ese potencial de crecimiento que sea muy grande. Entonces quizás el emprendedor debe de focalizarse también a sentarse un momento a pensar qué tan escalable es mi idea, qué tan flexible es mi idea en caso de que tenga que pivotear. Y todo este tipo de aspectos es lo que nosotros queremos que con este tipo de conversaciones principalmente fomentar a que el emprendedor entienda que hay nuevas alternativas
o no tan nuevas, pero hay alternativas. No conocidas, digamos. No conocidas en estos mercados, pero las hay y existen acá y en América Latina, de fondeo para expansión, y que es importantísimo el tema de educarse como emprendedor a cómo acceder a estos mercados, acceder a este fondeo, y quizás esa idea que yo pensaba que era de un tamaño importante pueda ser muy, muy, muy importante. Entonces nada, ese creo que es el mensaje de esta conversación. Espero que haya sido de su provecho, y Alexis, un gusto compartir contigo en esta... Un gusto estar aquí, igual compartir contigo, William. Bueno. Gracias. Gracias.